Pues bienvenidos a todos, buenos días. Seguimos adelante con nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Juan y hoy vamos a comenzar el capítulo 3, aunque veremos los breves versículos que tenemos al final del capítulo 2, donde lo dejamos la semana pasada. Y un poco por recordar el contexto en el que estábamos, la semana pasada vimos un texto que era muy duro, un texto en el cual veíamos cómo Jesús entra en el templo y lo pone todo patas arriba. Jesús entra en la casa de su padre y ve cómo se había acomodado la corrupción, cómo el pecado era minimizado, cómo la santidad de Dios en su templo era pisoteada. Y el celo por su nombre, el celo por la gloria de Dios es lo que le lleva a Jesús a purificar el templo, a echar fuera a todos aquellos que estaban corrompiendo ese lugar. De manera que lo que quiere hacer Jesús es entrar en ese templo, la presencia de Dios entra ahí en el atrio de los gentiles, donde podían acercarse todos, independientemente de su sexo, su estatus social o su nacionalidad, en ese atrio de los gentiles. Así que Jesús viene y limpia ese lugar para que todos aquellos que buscan sinceramente a Dios puedan hallarle y adorarle. Y el texto que sigue adelante es un texto con esperanza, ¿no? Porque veíamos cómo después de que Jesús es confrontado por los judíos y les dicen, pero ¿tú quién eres para hacer esto? Dámonos una señal, ¿no? Y él le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y lo que sigue en el texto es que luego, dice el texto, que luego los discípulos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Así que, a pesar de que el texto era fuerte, era confrontado lo que había hecho Jesús y todo, lo que vemos es fe al final de este texto, ¿no? Y cuando vemos fe pensamos, ¡buah! Hay luz, hay esperanza, ¿no? A pesar de la dureza de este texto podemos ver esperanza. Y de hecho, siempre que pensamos en fe, pensamos en esperanza, en salvación, en vida eterna, ¿no? Porque son 2 cosas que están de la mano. Sabemos como creyentes que la salvación es por fe, es por gracia, es un regalo que recibimos de parte de Dios. La fe es ese canal que nos une a Dios, a través del cual Dios hace su obra soberana en nuestros corazones de salvación. Así que a menudo cuando vemos fe en alguien o podemos ver en fe en nosotros, pensamos, ya está, vemos el mínimo atismo de fe y ya está, es todo lo que queremos, es fe, ¿no? Porque la fe nos une a Dios. Y en un sentido, claro que es así. Sin embargo, el texto que vamos a ver hoy es un texto que debería sacudir el corazón de algunos, porque es probable que haga tambalear los cimientos de nuestra propia salvación. Porque como vamos a considerar hoy, no toda la fe en Jesucristo es fe auténtica. No toda la fe en Jesucristo es fe que conduce a la salvación. No toda la fe en el nombre de Cristo es fe genuina, entendida desde la perspectiva bíblica. Y sé que esto parece duro, ¿no? O quizás antibíblico incluso, pero es una realidad que encontramos en las Escrituras una y otra vez. El apóstol Santiago nos habla de esta realidad. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué te diferencia de ellos? Ellos saben perfectamente quién es Jesús. Cuando Jesús estaba lejos, los endemoniados corrían delante de él y se presentaban delante de él y se postraban delante de él y confesaban su nombre. Yo sé quién eres, el Hijo de Dios, el bendito. Y temblaban porque sabían quién era él. Y a pesar de que odiaban a Jesús, su autoridad estaba sobre ellos sí o sí. De manera que cuando estaban delante de él temblaban diciendo, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Tenían fe en Jesús? ¿Los demonios tienen fe? Claro que sí, saben quién es perfectamente. Conocen su autoridad, su soberanía, su grandeza. Lo saben todo de él. Y Jesús mismo, cuando habla de nosotros, ya no de los demonios, ángeles caídos, sino de personas, hace mención de la misma realidad. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta palabra es terrorífica. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad.
¿Creían en Jesús estas personas? Claro que sí, en un sentido. Le confesaban como Señor, estaban haciendo el ministerio, estaban haciendo cosas en su nombre. Claro que sabían que era el Hijo de Dios, claro que sabían que era el Señor, el Cristo. Pero esa fe no era la fe bíblica, no era la fe que salva. Tenían fe en un sentido intelectual. De manera que esto debería ponernos en alerta a todos, ¿no? Y debería... no quisiera que aquellos que somos salvos dudáramos de nuestra salvación, pero sí que no tomáramos a la ligera estas cosas. Y debo advertiros que es posible que algunos de los que estáis aquí, que confesáis que tenéis fe en su nombre, es posible que todavía no lo hayáis conocido en verdad y que estéis lejos del reino de Dios. Pero sabes, en el día de hoy lo que quiero es que sepas que los cielos están abiertos de par en par. Las puertas de los cielos. Y lo que quiere hacer Jesús es cogerte a ti mismo de la mano. No que yo te lleve, que nadie te lleve. Cualquier persona que te lleve al cielo te va a empujar hacia el abismo. Por nuestros pecados nadie puede acercarte. Pero Jesús sí. Y Él puede acercarte, puede cogerte de la mano y llevarte a la misma presencia del Señor. Y es lo que quiere hacer. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cuál es esa clase de fe? ¿Cómo se entra en el reino de Dios? Así que vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 2. Y terminaremos en el versículo 15 del capítulo 3, ¿vale? Es un texto un poquito largo quizás, pero que nos habla de esta realidad de la fe. Dice así, si os parece nos ponemos en pie para escuchar la palabra del Señor y lo que Él dice a su iglesia. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondiendo le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hasta aquí el texto de hoy, podéis sentaros. Vamos a ver principalmente tres cosas del texto. Vamos a ver, en primer lugar, el engaño de la fe. En segundo lugar, vamos a ver el milagro de la fe. Y en tercer lugar vamos a ver el objeto de la fe. Así que vamos al primer punto, el engaño de la fe. Después de esta escena en la que veíamos que los discípulos, cuando Jesús resucita, creyeron en las palabras de Jesús y lo que había dicho la Escritura, ¿no? Entendieron lo que había sucedido y pusieron su confianza en Él. Leemos un versículo que llena de esperanza, ¿no? El versículo 23 dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, ¿no? Entonces vemos fe aquí en esta multitud y pensamos: ¡oh, qué bien! Y asociamos la fe a salvación. Recibieron la salvación, recibieron vida eterna, creyeron en su nombre. Pero el Espíritu de Cristo, aquel que ha inspirado la palabra, aquel que estaba dentro de Cristo, no permite que tengamos esta idea con respecto a este versículo y corrige
esa tendencia rápida de asumir que toda fe es fe genuina. Y lo que dice el texto es que Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, porque sabía lo que había en el hombre. ¿Qué está pasando? O sea, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Creían en su nombre. En un sentido, todos estos eran creyentes. Todos tenían fe en Jesús. Sin embargo, Jesús no se confiaba a ellos. El mismo que irrumpió en el templo y vio lo que había en el templo, el pecado y la maldad, y tuvo que echarlos, es el mismo que entra en nuestros corazones y ve lo que hay ahí. La calidad de nuestra fe, ¿dónde está puesta realmente nuestra fe? Jesús no les tenía como verdaderos discípulos suyos, como verdaderos seguidores suyos. No confiaba en ellos como personas que verdaderamente creyeran en su nombre. Y lo que Jesús ve es una fe superficial. Una fe que estaba anclada en un lugar que no estaba, en un lugar incorrecto. Estaba anclada en las señales, en los milagros, en lo espectacular. Y lo mismo ocurre unos capítulos más adelante, cuando vemos a la multitud que vio y presenció y participó de este milagro de Jesús, de los panes y los peces, aquellos que comieron y se saciaron. Jesús, dice luego en el capítulo 6, versículo 26, Jesús les respondió, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es decir, ¿cómo que no habían visto las señales? Claro que habían visto señales, claro que habían visto el milagro, pero no habían comprendido nada. Lo impresionante para ellos era el milagro, no Jesús. Los milagros era su verdadero interés y no Cristo. La fe de ellos estaba enfocada en los milagros que podía hacer Jesús, no en la persona de Jesús. Les asombraban las bendiciones que podían recibir de Él, no Jesús. Las señales no apuntaban a Jesús, apuntaban a ellos, a todas las bendiciones que podían obtener si seguían a este hombre. Y lo mismo sucede hoy en día. Muchos cristianos pues aman la vida eterna, aman la salvación, aman el gozo, la paz, la esperanza, aman las bendiciones de Dios, pero ¿quién no ama eso? Hasta los incrédulos aman esas cosas, aman la vida eterna si la pudieran tener, claro que sí, aman el amor, aman la paz, claro. Aman a Dios porque les da todo eso, pero ¿y si Dios se lo arrebata? Aman a Dios porque les ha dado eso, pero no han descubierto todavía la hermosura de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, su misericordia infinita, lo bondadoso, lo bello que es, lo hermoso que es Él. Pero ¿y si todo esto, como digo, cambia? ¿Y si Dios decide apartarse? ¿Y si Dios decide quitarnos esas bendiciones? ¿Haríamos como Job? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor siempre. Oríamos como Jesús. Padre, si esta copa no puede pasar, que yo la beba, Señor. Aun cuando eso significa que yo voy a recibir de ti la ira, el ardor de la ira, la oscuridad, que te apartes. Bendito sea tu nombre, allí voy, a la cruz. ¿Qué amaba Job? ¿Qué amaba el mismo Hijo de Dios? Amaba al Padre, amaba a Dios mismo. ¿Por quién es? Él era el tesoro, no las bendiciones que recibía. ¿Tenían fe estas multitudes de las que hablaba Jesús? Sí, en un sentido, pero una fe enfocada en ellos, enfocada en las bendiciones que recibían. Era como aquella semilla que cae entre pedregales de la cual habla Jesús en Marcos. Dice el Evangelio de Marcos 4, 16 a 17. De igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra, enseguida que dice, la reciben con gozo. ¡Qué fuerte! Normalmente cuando se usa esta palabra, recibir la palabra, tú piensas ya en recibir genuinamente, ¿no? La reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Tienen fe, en un sentido parece que sí. Ocurre algo espectacular, algo que impresiona a estas personas que están recibiendo la palabra. Esa semilla se abre, empieza a brotar, sale algo verde, sale un tallo, empiezan a salir hojas, hay vida, se despierta vida ahí. Y lo mismo ocurre con las personas, ¿no? Parece que hay evidencias ahí de vida, hay un gozo, hay amor, parece que han recibido el perdón, parece que hay un arrepentimiento y cambian cosas de su vida.
parece que son afectados por la palabra. Dice que las reciben con gozo, ¿no? O sea, sus emociones, sus afectos son cambiados, ¿no? Hay gozo, hay un despertar ahí. Parece que es algo genuino. Pero la realidad de esta experiencia es que solamente es externa, es temporal, es pasajera. Son personas que se siguen poniendo en el centro de sus vidas, por eso cuando viene la aflicción abandonan. Son personas que no lloran por el reino de Dios, por el avance de Dios. Se preocupan por su comodidad, sus prioridades, su paz, su familia, su marido, sus hijos, sus vacaciones, su economía, su estrés, sus problemas. El filtro a través del cual pasan todo lo que sucede en la vida es yo. Algunos en esta situación abandonan la fe, pero otros se siguen aferrando a su religiosidad pensando, yo al menos creo en Jesús. Yo confío en que tengo fe en Jesús. De manera que aunque en sus vidas no hay un deleite en Cristo, ni jamás lo ha habido, creen que por tener la misma fe que tienen los demonios, serán salvos. Y este es precisamente el engaño con el que Satanás envía a muchos al abismo. La fe que salva, que conduce a la salvación, no es convencerte de que el Evangelio es verdad. No es acallar tu conciencia pensando, bueno, yo creo en Jesús, o tengo fe en Jesús. No es mirarte a ti mismo para buscar dentro tuyo señales de la salvación. No es siquiera reconocer que Jesús es el enviado del cielo. No es ver las señales de cómo Dios ha obrado en tu vida. Claro que ha obrado en tu vida. Es que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El hecho de que tú percibas momentos en tu vida en los cuales Dios ha intervenido no significa que tengas una fe que salva, es simplemente reconocer la realidad. Y esto es lo que ocurre con Nicodemo. Fijaos que el capítulo 2 habla de que Jesús sabe lo que hay en el hombre y el versículo empieza con un hombre. Así que la Escritura conecta estas dos cosas y nos pone a Nicodemo como ejemplo. ¿Nicodemo era una persona de fe? Claro que sí. Era una persona religiosa, temerosa de Dios, probablemente miembro del Sanedrín, alguien que conocía las Escrituras, amaba el reino de Dios, aparentemente se preocupaba y ocupaba su vida completamente al servicio de Dios, a las Escrituras, y él se acerca a Jesús. Es más, él reconocía que Jesús venía de parte de Dios. Nadie puede hacer las señales, dice, si Dios no está con él. Así que nadie podía actuar con esa autoridad en el templo, nadie podía hacer los milagros. Él lo reconoce, puede discernir esa realidad. Así que en un sentido, Nicodemo tenía fe en Jesús, a diferencia incluso de otros. Él reconocía a Jesús como un maestro que venía de parte de Dios realmente. A diferencia de otros, no se conformaba con seguir a la multitud de una manera vaga, sino que va a buscarle en la noche, quiere más, quiere saber más de él. Sabía que era alguien que venía de parte de Dios, que quería él mismo conocerle en persona, hablar con él cara a cara. Así que la primera advertencia que tenemos en todo ese texto es, ¿qué clase de fe tienes? Creo en Jesús, vale. Ellos también creían en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos, sabía lo que había en el corazón. ¿Está basada nuestra fe en los milagros que recibimos? ¿O está basada, amamos a Jesús porque nos bendice? ¿Amamos más las bendiciones como la vida eterna, el perdón, que a Jesús mismo? ¿Dónde está realmente nuestra fe? Si viera a Jesús tu corazón, ¿qué vería? La fe verdadera es un canal a través del cual Dios obra un milagro en lo profundo de nuestros corazones, impartiendo, soplando su vida, dando vida nueva. Y esto es lo que vemos con el milagro de la fe, el segundo punto. Fíjate cómo Nicodemo viene, como decimos, de buenas, ¿no? O sea, se acerca a Jesús, quiere conocerle, ¿no? Sabemos que eres un maestro que viene de parte de Dios, nadie puede hacer las señales que tú no haces, ¿no? Y está ahí queriendo conocerlo y Jesús le dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y uno piensa, ostras, qué chocante, ¿no? Jesús no dice, sí, es verdad, tienes razón, vengo de parte de Dios, lo has discernido, lo has podido ver. No, corta con eso, va directamente al grano. Así que la pregunta no es tanto si crees en Jesús o no, que esto es algo fundamental y espero que no se malinterprete, ¿no? La pregunta, como hace Jesús, es, ¿has nacido de nuevo?
a menos que no hayas nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es esto del nuevo nacimiento? Cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, pues Nicodemo se echa las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Eso es imposible, Jesús. No entiende lo que está diciendo, ¿no? Y Jesús corrige esa interpretación, ¿no? Y dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Es una obra del Espíritu Santo, soberana. Así que nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo. No es intentar mejorar tu vida. No es intentar esforzarte más por obedecer a Dios. No es cambiar tus hábitos, no es leer más la Escritura, no es orar más la Escritura, no es tener una mejor ética, una mejor moral, no es nada de eso. El nuevo nacimiento es un milagro, es una obra soberana de Dios. O Él lo hace o es imposible que tú lo hagas. Pero cuando Dios lo hace, lo cambia todo. No significa que seas perfecto, claro que no, caemos en pecado. Incluso podemos enfriarnos en nuestra relación con el Señor. Pero lo que sí hace el nuevo nacimiento es tener un encuentro real con el Salvador, en el cual dejamos todas nuestras cargas en Él, nuestros pecados. Experimentamos el perdón de nuestros pecados en lo más profundo de nuestro corazón. Y ese encuentro da una nueva vida. Y es curioso, ¿no? Porque cuando Nicodemo escucha esta expresión, nacer de nuevo, él piensa en algo literal. En nuestra generación estamos acostumbrados a escuchar esto, ya pues pensamos en algo que es espiritual y realmente lo es. Es algo alegórico, no es una imagen de una realidad espiritual. Pero el problema es que a veces espiritualizamos tanto esto que lo dejamos en el nuevo nacimiento en algo tan general que realmente no entendemos lo que es. Y como es algo espiritual y algo alegórico, ahí cabe dentro lo que tú quieras. Pues para mí el nuevo nacimiento es cambiar de vida, es obedecer a Dios. Antes hacía esto y ya no lo hago. Pues esto entra dentro de lo que es nacer de nuevo. ¿No? Nos parece algo tan abstracto que no sabemos muy bien cómo medirlo y entramos y metemos ahí todo dentro, ¿no? Pero el problema es que hacer todas estas cosas, cambiar de vida, coger buenos hábitos, esforzarte más en tu búsqueda del Señor, todo esto es algo que tú puedes hacer sin el Espíritu Santo. Es algo que podía hacer un fariseo como Nicodemo. ¿Cuál es la diferencia? No es lo que haces en un sentido. ¿Ha habido un milagro o no lo ha habido? ¿Ha habido una vida nueva? ¿Un despertar completamente nuevo o no? Cuando ocurre este nuevo nacimiento, como hemos cantado, nuestros ojos son abiertos. Y de repente lo que escuchábamos de oídas, lo vemos. De repente el amor de Dios pasa a ser una idea que nos parece genial a una experiencia que nos humilla y nos postra en el suelo en adoración a Dios, en adoración a Dios. De repente el perdón de los pecados es no solamente una doctrina, una verdad bíblica, sino es una experiencia que, como diría David, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Es como si tú pudieras experimentar lo que yo siento, o que todos pudieran hacerlo, ¿no? Es una experiencia que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Es el anhelo de ver a Cristo, ¿no? Así que, ¿esta es tu experiencia? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sí o no? ¿Ha ocurrido un milagro en tu vida? ¿Sí o no? ¿Puedes responder claramente a esta pregunta? ¿Es algo tangible para ti? Hace unos días estuve con Jordan y con Joy en los fuegos artificiales. Fuimos ahí con las sillas a las 11 de la noche, ahí pues nos pusimos cerca de la playa y viendo los fuegos artificiales, y mientras íbamos de camino, Joy se acordaba que el otro año que fuimos había al final del espectáculo pirotécnico una traca de estas, ¿no? Ta, 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 ta. Y me decía Joy, ¿y cuándo sabremos qué es la traca final? ¿No? Le dije, lo sabrás. Así que nos sentamos y empezamos a ver el espectáculo precioso. Y de vez en cuando, claro, cuando se juntaban unos cuantos petardos, ¡pa, pa, 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 pa! Se giraba, ¿esta es la traca? Yo no, todavía no. Y pasó de nuevo como 2 o 3 veces hasta que llegó el final.
Y empezó la traca final. Se giró con una sonrisa y me dijo, papá, esta es la traca final. Lo sé. Si pudiéramos preguntarle a un bebé en el vientre de su madre, ¿tú crees que has nacido ya? Te diría, ¿nacer? ¿A qué te refieres? Pues a lo mejor sí, yo sé que estoy vivo. Me muevo, percibo luces, percibo sonidos, siento. Pues quizás sí, supongo que es esto. Pero si tú coges al mismo bebé y le puedes preguntar cuando ha nacido, cuando está en los brazos de su madre, ¿tú crees que has nacido ya o no? Te dirá, claro que sí, sin ninguna duda. Este nacimiento ha sido la experiencia más explosiva que he tenido. Ahora veo colores con claridad. Ahora siento el abrazo de mi madre, puedo ver sus ojos. Todo ha cambiado, dentro y fuera, todo ha cambiado. Claro que he nacido de nuevo. Así que la pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Has experimentado esta realidad? Por mucho que yo te dé características de lo que puede ser, es el Espíritu Santo el que da testimonio de este nuevo nacimiento. Y si has nacido de nuevo, Él da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios, de manera que clamamos sin miedo, ¡Abba, Padre! Eres nuestro Padre, con toda confianza, con toda seguridad. De manera que en algunas ocasiones cuando ocurre el nuevo nacimiento ocurre un cambio drástico en el alma, ¿no? Y la persona es transformada, ¿no? En otros momentos el nuevo nacimiento obra de manera silenciosa. En un momento concreto, pero de manera silenciosa, como cuando aparece el sol por la mañana, ¿no? Empiezas a percibir que ya no está tan oscuro por ahí, ves algo de luz, pero poco a poco cada vez hay más gloria, más luz, más luz, más luz, más luz, hasta que lo ves todo, ¿no? Esto es lo que sucede también, así que ya sea algo drástico o algo que sucede en un momento, pero que da fruto luego, el fruto es el mismo, es el fruto del Espíritu, es el Espíritu dando testimonio a tu corazón, produciendo gozo en Cristo. Esto no lo puedes producir tú. Hacer cosas por Dios, claro que puedes hacerlas. Leer la Biblia 7 horas, también lo puedes hacerlo, pero lo que no puedes es tener un gozo inefable y lleno de gloria en Cristo. Eso es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Eso no puedes falsificarlo. No puedes falsificar el amor. Bueno, puedes decirlo de palabra y ser hipócrita, ¿no? Pero tú no puedes producir amor en tu propio corazón. Es algo que viene de Dios. No puedes amar a tus enemigos de manera genuina. Es imposible. A menos que nazcas de nuevo. A menos que el Espíritu Santo imparta vida en tu corazón. Así que la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Recuerdo el día cuando descubrí la justificación por la fe. Estaba en casa luchando con esta doctrina, ¿no? Que yo la conocía, yo la sabía, pero yo pensaba, ¿pero cómo es posible esto, ¿no? Que Dios me declare justo. ¿Cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo yo creyendo ahora tengo una justicia si no he hecho nada, ¿no? Hasta que llegué a Romanos capítulo 5, ¿no? Y habla del que recibimos el don de la justicia. Y pensé, ¿es un don? ¿Es un regalo? ¿Es algo que yo recibo? ¿Soy justo ahora? ¿Soy declarado justo? Y recuerdo estar saltando en el comedor de mi casa, estaba a oscuras, no había nadie, si no lo hubiese hecho a escondidas, no estaba en el comedor de mi casa mirando por la ventana diciendo, ¡soy libre, soy libre! O sea, el nuevo nacimiento ocurre una vez y esa experiencia es irrepetible, pero no es la única experiencia. A partir de ahí suceden otras experiencias genuinas a través de las cuales vemos más gloria y más gloria y más gloria. Así que, como dice Alonso muchas veces, ¿no? Se puede aprender a ser cristiano, tú puedes aprender a ser cristiano, pero es imposible que tengas un gozo inefable y lleno de gloria en Cristo. Es imposible que anheles verle con tu rostro, que sea todo lo que deseas en la tierra, a menos que el Espíritu Santo haya producido vida en ti. Así que, como digo, por mucho que se explique, es algo que debes creer en el Evangelio para experimentarlo. Es una obra espiritual que sucede en el interior, que el Espíritu Santo confirma. Igual que cuando se nos dice en la Escritura, orad en todo tiempo en el Espíritu. Como, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se ora en el Espíritu? Dame características, ¿no? Pero Pablo no dice nada de características, simplemente dice, orad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque se supone que aquellos que tenemos el Espíritu discerniremos, seremos capaces de discernir si estamos orando en el Espíritu o no. O cuando habla, si sois guiados por el Espíritu, es como, pero ¿cómo sé si soy guiado por el Espíritu? Dame explicaciones, dame características. Si tienes al Espíritu Santo, vas a saber percibir cuándo eres guiado por el Espíritu y cuándo no.
El Espíritu Santo es una persona, es alguien. No es una influencia simplemente, no es una convicción, es alguien. Alguien que nos lleva de la mano. Y Dios nos capacita para escuchar su voz y para someternos a su guía. Ahora, todo esto del nuevo nacimiento que a Nicodemo le sorprende es algo que él debía conocer ya. Él era maestro de Israel, entendía y comprendía la ley. Sí, aunque había pasajes oscuros, quizás como este, ¿no? A través de los cuales no había entendido en su totalidad, ¿no? Y en el profeta Ezequiel se nos habla de este nuevo nacimiento, de este nacer del agua y del Espíritu. En Ezequiel 36 se nos dice, Dios mismo está hablando y fijaos cómo es Dios, fijaos lo que dice, fijaos cuál es su anhelo, qué es lo que quiere hacer contigo. Dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Así que aquí se nos habla de cómo Dios va a poner su espíritu en nuestros corazones, cómo Él va a limpiar nuestros corazones de la idolatría, del pecado, de todas vuestras inmundicias, todas. Esto es lo que va a hacer Dios. Y si leemos el siguiente capítulo, encontramos a Ezequiel delante de este valle de huesos secos, a través de los cuales profetiza y da vida, ¿no? Y dice en el versículo 9 del capítulo 37, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Os suena? No sabes de dónde viene ni a dónde va, decía Jesús. Y sopla sobre los muertos y vivirán. De repente vida, ¿no? Así que Dios ya anunció esta realidad de lo que iba a hacer. Es algo que quería hacer en nuestros corazones y que quiere hacer por completo. Es Dios el que cambia el corazón. No es tu esfuerzo el que ahora pues te has hecho hijo de Dios o te has hecho cristiano. No, eso no es un lenguaje bíblico. ¿Has nacido de nuevo, sí o no? Si has nacido de nuevo, Él cambia, Él limpia tu corazón. Así que el que practicaba la inmoralidad ahora se aborrece a sí mismo por estar tantas veces sumergido en el lodo del pecado. El que se quejaba de manera compulsiva, ahora de su boca solo sale alabanza, gloria a Dios, amor. La persona egoísta que siempre estaba esclavizada de pensar constantemente en sí mismo, en sus problemas, en su bienestar, en sus vacaciones, su familia, lo que sea, ahora no puede evitar llenar sus pensamientos de aquel que le ha salvado. El que actuaba con violencia, con ira, con enojo, ahora es paciente, manso y humilde. El que era rencoroso y demandaba justicia para sí mismo, ahora brota de su corazón el perdón, el amor. Así que cuando nacemos del Espíritu ya no luchamos en nuestras fuerzas intentando obedecer la ley. Dios pone su Espíritu para que la obedezcamos, nos da el poder para hacerlo. De manera que donde había debilidad, ahora hay poder. Donde había esclavitud, ahora hay libertad. Donde había pecado, ahora hay santidad. Donde había odio, ahora hay amor. Donde había temor, ahora hay paz. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Donde había orgullo, ahora hay humildad. Donde había frialdad, ahora hay pasión. Donde había muerte, ahora hay vida. Es todo nuevo, o sea, el nuevo nacimiento no es cambiar de vida, es una vida nueva. Pablo dice que hemos muerto en Cristo. Has muerto en Cristo, ya está. Eres hecho una nueva criatura. No es que eres diferente, es que has muerto para la gloria de Dios. Y ahora has nacido de nuevo por su Espíritu Santo. De manera que aunque seguimos luchando con el pecado, incluso nos enfriamos a veces en nuestra relación con el Señor, esa vida permanece fluyendo en nuestros corazones, dándonos esa nueva vida de Cristo. De manera que si realmente aquello que tuvimos en un día no fue solamente una emoción, como aquella semilla que brota, ¿no? Enseguida, pero luego se quema. Si esa experiencia que tuvimos un día que quizás confesamos nuestros pecados, si no fue una experiencia temporal y pasajera, si en verdad el Espíritu de Dios ha obrado en nuestros corazones trayendo vida, esa semilla crece y da fruto, y mucho fruto. De manera que ese Espíritu que vive en ti se empieza a manifestar
en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, bondad, en fidelidad, mansedumbre, en dominio propio. Es su vida la que empieza a manifestarse. Así que, como decía antes, el nuevo nacimiento no es una experiencia aislada en el pasado, de la cual ahora solo nos queda un vago recuerdo. El nuevo nacimiento es la primera de las experiencias en el corazón del creyente. El amor de Cristo nos seguirá quebrantando. Su santidad nos seguirá cautivando. Su presencia será palpable. Su Espíritu nos seguirá enseñando. Dice, el Espíritu os enseñará. No es que aprenda una lección, no es que aprendo de lo que el predicador dice, es que el Espíritu habla a tu alma, te enseña. Y cuando Él te enseña, cuando te enseña una cosa de las Escrituras, eso queda impregnado en tu corazón para siempre. Así que, ¿cómo obtenemos este milagro? Por la fe. Por la fe verdadera. La fe es el canal por el cual Dios hace este milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? ¿Que no entendía? No. Dice Jesús, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio y lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de estas cosas terrenales y no creéis, no dice no entendéis, sino no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Por cosas terrenales Jesús no está hablando de cosas pecaminosas o cosas de este mundo que no tienen valor. Está hablando de cosas que suceden aquí en la tierra, que son espirituales, como el nuevo nacimiento, ¿no? Si esto es algo que sucede ya aquí en la tierra, el nuevo nacimiento, esta obra espiritual, si no entendemos de qué va, si no la creemos, ¿cómo vamos a creer si nos habla de las cosas celestiales, del reino futuro, etcétera? Así que a pesar de que, fijaos cómo Nicodemo empieza a hablar de Jesús como un maestro. Tú vienes de Dios, yo sé que eres un maestro que viene de parte de Dios, pero Jesús dice, sí, pero no me crees. No me estás creyendo lo que yo te digo, confiesas que soy tu maestro, pero no crees verdaderamente en lo que yo digo. Y me temo que muchos de nosotros también caemos en esta trampa. ¿Cuántos de nosotros afirmamos creer todo lo que Jesús dice? Y decimos, es verdad. ¿Cuántos de nosotros firmaríamos diciendo la Escritura es inspirada por Dios, es inerrante, es infalible, es verdad todo lo que dice? Pues muchos pasaríamos aquí delante y firmaríamos con nuestro DNI, nuestro nombre, lo que hiciera falta, ¿verdad? Decimos creer, pero la realidad es que nuestra mente muchas veces se resiste a la verdad. Y nuestro corazón permanece congelado en el hielo de la incredulidad. Permanece ahí, frío. De manera que las doctrinas que no entendemos nos parecen desagradables. Las promesas sencillas nos parecen imposibles. Las enseñanzas terribles, como la realidad del infierno, nos parecen exageradas, ridículas. Las verdades maravillosas de la gracia y del amor de Dios hacia nosotros nos parece que no puede ser tan cierto. De manera que apagamos el fuego de la verdad con la duda, con la incredulidad, echamos agua sobre el fuego de la verdad de Dios. Si no creemos cuando Jesús nos habla de estas cosas, ¿cómo responderemos cuando nos hable de las celestiales, ¿no? Así que, como decía antes, ¿cómo es que ocurre esta fe genuina? ¿Cómo sucede este milagro del nuevo nacimiento? La fe genuina no depende de la cantidad ni de la calidad de la fe, sino del objeto de la fe. ¿En quién crees verdaderamente? ¿En qué confías? ¿Qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que te da esperanza verdaderamente? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu tesoro? Fijaos lo que dice el versículo 13, ¿no? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así que la fe genuina no es la que mira la cantidad de su fe, ni la calidad de su fe, o la pureza de su fe, sino que es la que mira a aquel que bajó del cielo. Es la que pone su mirada verdaderamente en aquel de quien vio el profeta Daniel, ¿no? que recibía gloria y honor de parte de Dios Padre. Hudson Taylor, un misionero británico que es reconocido, ¿no? como el fundador de las misiones en la India, en la China, en el interior de la China, en el siglo XIX, escribe lo siguiente. En su diario dice: el último mes, un poco más,
ha sido quizás el momento más feliz de mi vida y deseo contarte un poco de lo que el Señor ha hecho por mi alma. No sé hasta qué punto seré capaz de expresarlo con palabras, porque en ello no hay nada nuevo, extraño o maravilloso, y sin embargo, todo es nuevo. En pocas palabras, fui ciego y veo yo. Cuando la agonía de mi alma alcanzó a un punto álgido, una frase de la carta de mi querido, un amigo suyo, McCarthy, fue el instrumento para apartar las escamas de mis ojos, y el Espíritu de Dios reveló la verdad de nuestra unidad con Jesús como antes nunca la había conocido. McCarthy, que había sido probado a menudo con esa misma sensación de fracaso, vio la luz antes que yo y escribió, y cito de memoria, pero ¿cómo fortalecer la fe? Y responde, no persiguiéndola con esfuerzo, sino descansando en aquel que es fiel. Cuando leí esto, lo vi todo claro. Segunda de Timoteo 2:16 dice, cuando nos falte fe, Él permanece fiel. Así que miré a Jesús y vi, lo que fluyó el gozo en mi ser. Vi que había dicho Dios, nunca os dejaré. Ahí está mi reposo, pensé. Me he esforzado en vano por descansar en Él. Ya no lo haré más. Es decir, hay un versículo en Timoteo que en las Américas, creo que la Reina Valera también, ¿no? Traduce, si somos infieles, Dios permanece fiel. Pero esta palabra es la misma que fe. Y algunas traducciones antiguas, como la King James, ¿no? La que se utiliza en inglés, dicen, si no tenemos fe, hablando de no tenemos suficiente fe, ¿no? Si nos falla la fe, Dios permanece fiel. Qué fuerte esto, ¿no? Así que lo que hizo esta carta, ¿no? Para él es quitar su mirada de su fe, de cómo miraba, de la calidad, de la cantidad, y ponerla solamente en la promesa de Dios. Dios ha dicho que estará conmigo. Vale, ya no me preocupo más, está conmigo. Le miro a Él, no miro a mí. Ostras, ¿estoy confiando bien o no? No, miras a Dios. Así que en un sentido, piénsalo, ¿de qué sirve que tú mismo examines la calidad de tu fe? ¿Cómo puedes tú mismo medir tu cantidad de fe? Tú no puedes hacer eso. Será una percepción que tú tengas acerca de tu fe, pero tú no eres Dios. Todo lo que hagas será pues, tu propia percepción, pero tú no puedes hacer eso. Cualquier juicio que hagamos sobre nuestra fe será imperfecto y basado en nuestra propia percepción. Quien prueba y examina la fe es Dios. Así que nuestro deber no es mirar nuestra fe. Nuestro llamado es mirar a Dios, es mirar a Cristo. Algo tan sencillo como mirar. Yo digo, mirad esta palabra, ¿qué? Poned la mirada ahí. La palabra ¿qué? ¿La veis todos ahí? Hay varias, coged una de ellas. ¿Os cuesta hacer eso? No, solamente ponéis la mirada ahí. Esto es lo que está diciendo Dios, y así ha ocurrido desde siempre. En el Antiguo Testamento, Dios en Isaías 45 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Mirad, simplemente mirad a mí. No dice esforzaos por tener fe en mí. No, mira. Y lo mismo sucede con Cristo. Está diciendo, mira, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. En Números capítulo 21 se nos narra un suceso que ocurrió durante el desierto en el pueblo de Israel, en el cual después de murmuraciones de pecado, ahí en el desierto contra el Señor y contra su siervo Moisés, el Señor envía juicio, envía un castigo, envía disciplina y envía serpientes venenosas que muerden a los israelitas, y muchos murieron. Y cuando esto sucede, los israelitas disciernen lo que está sucediendo, de cómo se han apartado del Señor y se arrepienten. Y el Señor provee salvación para el pueblo. Él le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta bien en alto, que la vean todos. De tal manera que cuando alguno sea mordido, solamente con poner su mirada ahí, vivirá. Solo mirar. Ahora, imagínate que a ti te ha mordido, mejor dicho, una serpiente venenosa y sabes que vas a morir. Pero sabes que si miras esa serpiente de bronce vas a vivir. ¿Cómo vas a mirarla? ¿Estás a punto de morir? Vas a decir, bueno, he hecho un vistazo, sigo con lo mismo. No, vas a poner toda tu mirada ahí, todos tus sentidos, nada va a apartarlo de ahí hasta que sientas que hay vida y que hay salvación. Esto es lo mismo que sucede con el cristiano. Nadie puede mirar a Jesús de esta manera. Nadie puede obtener esta fe que salva si primero no se ha visto que el pecado le ha mordido.
que está arrojándole al infierno, a lo más profundo del abismo. Si tú no te sabes que estás perdido, jamás vas a mirar con fe a esa cruz, jamás. Porque ¿para qué la necesitas? Si no te ves perdido, no clamas, no ves en agonía tu alma, no vas a mirar jamás esa cruz de esa manera. Pero Dios levantó a Jesús como esa serpiente en lo alto para que todos pudiéramos mirar con fe a Jesús. Y lo interesante es que cuando Juan habla de la crucifixión de Cristo, no habla desde la humillación, sino desde la exaltación. Y es curioso, ¿no? Donald Carson, un erudito del Nuevo Testamento, dice: el Hijo del Hombre es el revelador del Padre, ¿no? El que descendió del cielo. Aquí es el sufriente y exaltado. Pero resulta que precisamente en la matriz del sufrimiento, en la exaltación, es donde Dios se revela con mayor claridad en la persona de su Hijo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que es precisamente cuando Jesús es levantado en humillación, aparentemente, que Dios muestra su gloria en el sentido completo. Es ahí donde ves la exaltación de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Ves hasta qué punto llega su amor por las almas perdidas, de aquellos que son suyos. Es ahí, en esa cruz. Así que en esa cruz es donde recibimos vida eterna, solamente creyendo en Él, mirándole a Él. Pero sabes, para que esto fuera posible, Cristo tuvo que llevar tu pecado y mi pecado de una manera real. Tuvo que sentir su veneno, su oscuridad, su dolor, su agonía. Experimentó la muerte de ese veneno. Y mientras él era mordido y ese veneno entraba por sus venas, de manera figurada obviamente, no tuvo dónde mirar. Los israelitas tuvieron una serpiente de bronce. Nosotros tenemos una cruz. Pero Jesús no tenía nadie donde mirar. De tal manera que en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi alma? Dice el Salmo 22, que es donde aplica este salmo. No había nada. Tuvo que sufrir la muerte. Solo, la experiencia del infierno, de la agonía. Solo, sin salvación. ¿Para qué? Para cogernos a ti y a mí de la mano y llevarnos al reino eterno de su mano. Y lo curioso es que si el Evangelio de Juan terminara aquí, pensaríamos: ostras, pobre de Nicodemo, ¿no? Está ahí, que sí, que no, en el reino de los Dios, no está dentro. Jesús le dice que todavía no está dentro. Pero esa conversación cambia la vida de Nicodemo. De tal manera que cuando seguimos leyendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 vemos luces, ¿no?, que apuntan a una esperanza para Nicodemo. Nicodemo en ese capítulo defiende a Jesús ante el Sanedrín, diciendo que no se debe condenar a un hombre sin primero oírlo, ¿no? Y cuando llegamos al final de la vida de Jesús y llegamos a su muerte, lo que encontremos es que este mismo, Nicodemo, ayuda a José de Arimatea a enterrar a Jesús, trayendo una gran cantidad de aloe y mirra, lo cual representa pues un acto de devoción a Jesús. Piensa, ¿qué fariseo, después de que este Jesús muriera en un lugar que era maldición, qué fariseo, qué clase de fariseo se atrevería a acercarse a enterrar el cuerpo de Jesús, a presentar estas aloe mirra, ¿no? Nadie podría hacer eso. Era una locura. Por mucha esperanza que tuvieras en Jesús, cuando muere ya está. Ostras, se acaba la historia. Pero Nicodemo va ahí, con ese cuerpo muerto. Y es interesante, ¿no? Porque ¿qué le podía ofrecer ese cuerpo muerto a Nicodemo? Nada. ¿Qué le podía enseñar? Nada. ¿Qué bendiciones podía recibir? Nada. Pero sabes, Nicodemo acabó encontrando en Jesús un regalo más grande que las bendiciones que podía recibir de él. Y mientras aparentemente este cuerpo no le podía dar nada, ahí mismo recibía la vida eterna. ¿Por qué? Porque encontró en Jesús su mayor tesoro. Decidme cuál de los 12 discípulos estuvo en ese momento. ¿Cuál de los 12 discípulos se atrevió a ir a buscar al cuerpo de Jesús? ¿Cuál de los 12 discípulos se acercó para embalsamar su cuerpo con perfume, con que oliera bien el cuerpo de su maestro? Ninguno.
¿Cuál de sus 12 discípulos se acercó hasta la tumba a ver dónde le ponían? ¿Las mujeres? ¿Los discípulos? Pero ahí estaba Nicodemo. No había entrado en el reino, pero la Escritura nos da señales de cómo este verdadero israelita, este hombre que quería conocer a Jesús, finalmente le conoció. Aquel que le buscó de noche y quería saber más de él y quería tener un encuentro con él, lo recibió. Así que la pregunta para ti es, ¿has nacido de nuevo? Puedes decir, claro que he nacido de nuevo. O es más bien como, pues no sé si he nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, Dios ha prometido que la obra que ha empezado la perfecciona. ¿Estás viendo eso en tu alma? Quizás ese momento que tuviste en el pasado de emoción es algo vago que te queda un recuerdo, o has ido percibiendo momentos de gloria y gloria, de lágrimas en la presencia del Señor, porque te gozas en Él, porque anhelas verle. Pues el llamado es para ti. Cree en Él, solamente mírala a Él, fija tu mirada en la cruz y allí mismo, en ese cuerpo muerto que resucitó y está a la diestra del Padre, el mismo que intercede por ti, Él te dará el regalo de la vida eterna y cuando la tengas lo sabrás. Señor, te damos gracias por este regalo de la vida eterna y te pido que Satanás ni nuestro corazón nos engañe creyendo, Señor, que simplemente tenemos fe en Jesús y ya está, sino que nuestra fe sea probada como el oro, Señor, en el fuego de la prueba, para que podamos ver la calidad de nuestra fe. Si realmente te amamos a ti, si hemos descubierto en ti el mayor tesoro, si tú eres todo lo que anhelamos, o si lo que anhelamos son las cosas que nos das, si tú eres un medio para conseguir lo que anhelamos. Oh Padre, que seas tú y tu Hijo Jesucristo solamente el objeto de nuestra fe, el deseo de nuestra fe, donde esté toda nuestra confianza y todo nuestro anhelo. Señor, y en el nombre de Jesús te pido, Padre, si hay alguien aquí hoy que no ha nacido de nuevo, que hoy sea el día que esa semilla se abra y brote vida eterna, Señor, y dé fruto, y mucho fruto, Señor. ¿Para qué estamos aquí, Señor, predicando el Evangelio? Si no es para que tú impartas vida, Señor. Pero tú amas más dar vida de lo que podamos amarlo nosotros, Señor. Y tú profetizaste y prometiste, Señor, esta limpieza de corazón a través del profeta Ezequiel, porque está en tu corazón el hacerlo. Así que, Padre, humildemente te decimos, Señor, haz esta obra que te encanta hacer, Señor. Da vida de entre los muertos. Haz nacer de entre los muertos de aquel que esté en esa condición. Despierta, Señor, a aquellos que están dormidos. Padre, y acércanos en tu presencia para que nos gocemos en aquel que es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro hermano. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.